Bienvenidos a un video más de Ángeles en la Oscuridad, un espacio creado para darle voz a tus historias, relatos y leyendas. En esta edición, estamos de manteles largos, celebrando nuestro primer año compartiendo historias con todos ustedes. Esperamos poco a poco llegar a más hogares y que nuestra familia de Ángeles en la Oscuridad crezca cada día más. Esta vez traemos para ustedes una historia que en lo personal me mantuvo al filo de mis emociones. Espero poder transmitir esas mismas sensaciones a todos ustedes en casa, desde su coche o donde más prefieran escucharnos. Sigue disfrutando de la noche de brujas con más terror de Ángeles en la Oscuridad. Nunca me gustó hablar de esto, pero ya han pasado más de 20 años y supongo que guardar silencio no me ha ayudado a dormir mejor. Yo nací en un pequeño pueblo de la Cañada oaxaqueña, un sitio escondido entre cerros y cañadas tan profundas que el sol tarda en asomarse. En octubre, el aire se vuelve distinto. Huele a copal, a maíz seco y a los altares que la gente empieza a montar para los difuntos. Pero esa vez, la noche del 30 de octubre del 2001, el aire traía algo más. Un olor metálico, como a tierra húmeda y sangre. Yo tenía 20 años y como todos los muchachos de entonces solía juntarme con mis amigos en la cancha del pueblo. Esa noche, mi compadre Joel dijo que había escuchado que en el camino viejo, el que sube hacia el Cerro del Águila, se aparecían las viejas del aire, como les decían los mayores. Nosotros nos reímos, claro. Crecimos escuchando esas historias, pero nadie las tomaba en serio. Que si se convertían en guajolotes, que si chupaban la sangre de los niños, que si les temía hasta el mismísimo diablo. Puras tonterías, dijimos. Pero Joel, que era medio loco, insistió. Oye, mañana es Halloween, carnal, y dicen que las brujas se juntan antes del Día de Muertos. No más pa' ver. Vamos. Yo no quería, pero entre risas y otro amigo, Fabián, dijo que si llevábamos mezcal y cigarros, cualquier miedo se iba. Así que quedamos en subir los tres antes de la medianoche, solo a mirar. Cuando llegué a mi casa, mi abuela me vio entrando con la linterna y me dijo sin levantar la voz: no te metas con lo que no entiendes, muchacho. Esta noche no es para andar en los cerros. Su tono fue tan serio que por un momento pensé en hacerle caso. Pero ya sabes cómo es uno a esa edad, necio, queriendo probar que nada lo asusta. Tomé mi chamarra, un poco de mezcal en una botella y salí. El aire estaba frío y el pueblo dormía entre sombras. En el camino me encontré con Joel y Fabián. Llevaba una lámpara de mano y un costal con pan. El sendero subía serpenteando entre los magueyes y las piedras. El cielo estaba nublado y de cuando en cuando una ráfaga de viento traía un sonido como de quejido lejano. Al llegar a la mitad del cerro, Joel dijo: aquí dicen que se juntan, y apuntó con la linterna hacia un claro entre los árboles. El lugar olía raro, como a humo de leña y flores marchitas. De pronto, escuchamos algo, un sonido como de alas grandes batiendo el aire, pero no de pájaro. Era un batir pesado, irregular. Nos quedamos quietos, y entonces la vimos. Sobre las piedras del claro había una figura encorvada, vestida con un rebozo negro. Parecía una mujer, pero se movía raro, como si no tuviera huesos. Tenía el cabello tan largo que casi le arrastraba en el suelo, y en las manos algo brillaba. Un frasco o una olla pequeña.
Se inclinaba sobre el suelo, murmurando algo en una lengua que no entendí. Joel, necio, quiso acercarse. Ha de ser una curandera, susurró. Pero cuando dio un paso, la mujer levantó la cabeza. No tenía rostro, o mejor dicho, lo tenía cubierto por una piel que no era suya, arrugada, colgante, como una máscara mal puesta, y detrás se movió algo. El aire se heló, Fabián soltó una maldición y la lámpara parpadeó. En ese instante, la mujer giró completamente y lo que vimos nos dejó clavados al suelo. De su espalda salían unas sombras que parecían alas, hechas de humo o de carne. No sabría decirlo, pero se agitaban con un sonido seco, como ramas quebrándose. Yo solo alcancé a gritarle a Joel que corriera, y corrimos. Atrás de nosotros escuchamos el batir de las alas y un grito agudo, como el chillido de un cerdo degollado, pero humano. Corrimos sin mirar atrás. Las piedras nos raspaban las piernas y la lámpara de Fabián se apagó cuando tropezó con una raíz. El grito que escuchamos después no fue humano. Era como si el viento se hubiera llenado de voces. Cuando por fin llegamos al camino, nos detuvimos jadeando. Joel soltó una risa nerviosa, tratando de hacer chiste. ¿La vieron? Era una señora vieja. No más eso. Pero su voz temblaba. Yo sabía que no era una señora común. Algo en esa figura no pertenecía al mundo de los vivos. El aire seguía oliendo a copal quemado, pero mezclado con algo más, hierro, como si hubiera sangre en el viento. Decidimos regresar al pueblo, pero Fabián se detuvo. Oigan, dijo mirando hacia arriba. ¿Ven eso? En lo alto del cerro, más allá del claro, se alcanzaban a ver unas luces. No eran linternas ni velas, eran como brasas flotando, rojas, moviéndose en círculos. Joel, terco como siempre, dijo: si ya llegamos hasta aquí, hay que ver qué hacen. Capaz que son las viejas del pueblo haciendo rituales de muertos. Yo no quería, pero algo, curiosidad o estupidez, me hizo seguirlo. Subimos más despacio sin encender la lámpara. Solo nos guiaban las luces rojas. Llegamos a una especie de cueva pequeña, oculta entre las piedras del Cerro del Águila. Desde adentro salió un humo espeso y un murmullo de voces. Nos arrastramos hasta una grieta y miramos. Adentro había por lo menos 5 mujeres, todas vestidas de negro. Algunas parecían ancianas, otras solo flacas y encorvadas. En el centro de la cueva ardía un fuego verdoso, alimentado con algo que no logré reconocer. Una de ellas sostenía un guajolote sin plumas y otra le pasaba un cuchillo de obsidiana por el cuello, dejando caer la sangre en una cazuela. Joel susurró: ¿ves? Son brujas, te lo dije. Pero yo no podía apartar la vista. La forma en que se movían era antinatural, lenta y a la vez fluida, como si no tuvieran huesos. Y lo peor, sus sombras no coincidían con sus cuerpos. Las sombras parecían tener vida propia, danzando solas contra las paredes. Una de las mujeres alzó la vista y por un instante juré que me miró directamente, aunque estábamos escondidos detrás de las rocas. Sus ojos brillaron como brasas encendidas. En ese momento, Joel soltó un pequeño jadeo, como si el aire se le hubiera cortado. No puedo moverme, susurró. No puedo. Fabián lo tomó del brazo, pero Joel estaba rígido, los ojos abiertos, mirando hacia la cueva. Y entonces escuchamos un sonido bajo,
como un silbido que salía de las rocas mismas, y de la oscuridad de la cueva algo empezó a trepar hacia afuera. No era humano ni animal, era una sombra espesa, como humo líquido que se arrastraba hacia nosotros. Fabián gritó, y yo lo jalé con toda mi fuerza. Joel no se movía. Lo vimos quedarse ahí, inmóvil, mientras la sombra lo envolvía hasta cubrirle la cabeza. Corrimos cuesta abajo sin mirar atrás. El viento silbaba tan fuerte que parecía que todo el cerro respiraba. Cuando llegamos al pie del camino nos tiramos al suelo, sin aliento. Fabián estaba llorando, temblando, diciendo una y otra vez: se lo llevaron, hermano. Yo quise regresar, pero el cuerpo no me obedecía. El cielo empezó a retumbar con truenos, aunque no había lluvia. Entonces lo escuchamos, un chillido agudo subiendo desde el cerro, y luego el batir de las alas. Algo pasó volando sobre nosotros tan rápido que el aire nos tumbó los sombreros. Al mirar hacia arriba vimos 3 figuras cruzando frente a la luna. Cuerpos humanos con alas enormes, negras, deformes. Una de ellas llevaba algo en los brazos. Era Joel. Su cuerpo colgaba flácido, la cabeza hacia atrás, como si estuviera dormido o muerto. Si llegaste hasta aquí, solo quiere decir que de verdad eres un amante del terror, o quizá muy valiente. Tómate un respiro. Sirve más café o té a tu taza. Cierra bien puertas y ventanas, que en noche de brujas los espectros te observan incluso desde debajo de tu cama. Cuando las siluetas se perdieron entre las nubes, no nos atrevimos a movernos. Fabián seguía llorando y yo apenas podía respirar. No sé cuánto tiempo estuvimos tirados en la tierra, mirando el cielo vacío. El viento soplaba tan frío que me dolían los huesos. Finalmente lo jalé del brazo. Tenemos que irnos, le dije, ahorita mismo. El camino de regreso al pueblo parecía más largo que nunca. Cada sombra entre los magueyes parecía moverse y cada ruido del monte nos hacía brincar. Cuando por fin vimos las primeras casas, el gallo del compadre Bernal empezó a cantar, aunque todavía no amanecía. Llegamos a casa de Fabián. Su madre, al vernos, soltó un grito. ¿Dónde está Joel?, preguntó. Yo abrí la boca, pero no me salieron las palabras. Solo dije: se lo llevaron, las del cerro. La señora se persignó, murmurando oraciones, y nos echó agua bendita encima. Luego corrió a buscar a mi abuela. Mi abuela llegó poco después con su rebozo gris y su bastón. Cuando le contamos lo que vimos, no se sorprendió, solo suspiró y dijo: les dije que no subieran. Esas no son de ahora, son viejas, muy viejas. Le pedí que explicara y me dijo algo que aún me eriza la piel. En ese cerro, desde hace mucho, vivían mujeres que se vendieron al aire. Se les decía las del resuello, porque podían sacar su alma por la boca y volar con ella. Se alimentan del miedo y de la sangre y del alma de los que se atreven a verla. ¿Y Joel?, preguntó Fabián con la voz rota. Si lo tocaron, ya no es él, dijo mi abuela bajando la mirada. Pero tal vez todavía se pueda recuperar el cuerpo, si es que lo devuelven. Aquella madrugada los hombres del pueblo subieron al cerro con antorchas. Yo quise ir, pero mi abuela no me dejó. No te metas más, me dijo. Ya te marcaron. Si vas, te van a seguir hasta la tumba.
Me quedé en casa, temblando, escuchando los perros ladrar toda la noche. Al amanecer los hombres regresaron. Traían la cara pálida y uno de ellos traía algo envuelto en una cobija. Era Joel, pero no era el mismo. Su cuerpo estaba frío, rígido y tenía la piel como cera. No tenía una sola herida, pero sus ojos estaban abiertos, fijos, completamente blancos. Lo llevaron al panteón sin decir palabra. El padre del pueblo quiso rezarle, pero cuando se acercó dijo que sentía un calor que le quemaba las manos. Esa noche nadie durmió. Yo traté de hacerlo, pero a medianoche escuché que alguien golpeaba la ventana. Toques suaves como uñas contra el vidrio. Me levanté despacio y miré hacia afuera, y lo vi. Era Joel, o algo con su forma. Estaba parado en medio del patio, descalzo, con la ropa que llevaba puesta esa noche. Me miraba, pero sus ojos seguían blancos. No hablaba, solo señalaba hacia el cerro. Detrás de él se movía una sombra, una figura delgada cubierta por un rebozo. Corrí a buscar a mi abuela, pero cuando regresé a la ventana ya no había nadie. Solo un olor fuerte a copal quemado y tierra mojada. Al día siguiente, los perros del pueblo empezaron a morir, uno tras otro sin explicación. Mi abuela dijo que era señal de que ellas estaban cerca, buscando lo que faltaba. Y el tercer día, Fabián desapareció. Después de la desaparición de Fabián, el pueblo se volvió un lugar silencioso. Nadie salía después del anochecer. Los gallos dejaban de cantar, los perros se escondían y hasta el viento parecía evitar pasar por las calles. Yo apenas comía, no podía dormir. Cada noche soñaba con las luces rojas del cerro y el batir de las alas sobre mi cabeza. Y siempre, al final del sueño, escuchaba una voz susurrar mi nombre. Mi abuela lo notó. Ya te llamaron, me dijo una tarde mientras quemaba copal frente al altar. No van a parar hasta que vayas. ¿Qué quieren de mí?, le pregunté. Lo que siempre quieren, respondió. Lo que vieron. Si un mortal las mira, lo llevan o lo enmudecen. Tú elegiste mirar. Yo no entendía del todo, pero sabía que no podía seguir esperando. Así que, la noche del 31 de octubre, víspera del Día de Muertos, tomé la lámpara, el mezcal y un rosario que mi abuela me dio, y subí solo al Cerro del Águila. El camino estaba cubierto de neblina, como si el cerro respirara humo. A medida que subía, los sonidos del pueblo se fueron apagando, y solo quedaba el crujido de mis pasos y el golpeteo del corazón. Cuando llegué al claro donde las había visto por primera vez, todo estaba quieto. Solo quedaba restos de cera derretida y huesos calcinados. Encendí la lámpara. La luz tembló un momento y entonces las escuché. Risas. Primero una, luego varias, flotando entre los árboles. No eran risas alegres, eran roncas, quebradas, como si vinieran del fondo de una garganta seca. Viniste solo, dijo una voz detrás de mí. Me giré. Ahí estaban, 5 figuras envueltas en rebozos negros con la piel colgante y los ojos encendidos. Una de ellas avanzó un paso. Su rostro parecía derretirse como si fuera cera caliente. te llamamos, Dijo. tú nos viste, y quien ve, pertenece. No, dije, sosteniendo el rosario. No les tengo miedo. La mujer rió, un sonido hueco que me heló la sangre. El miedo no importa, el miedo alimenta, pero tú
viste luz. Alzó una mano y el fuego del claro se encendió solo. En el centro, sobre las brasas, yacía algo que reconocí al instante, la ropa de Joel, aún manchada de tierra. Las sombras comenzaron a girar alrededor del fuego, murmurando en una lengua antigua. El suelo vibraba, el aire se volvió espeso, como si algo invisible se moviera a nuestro alrededor. Una de ellas me tomó del brazo. Sus dedos eran fríos, duros como raíces. Mira, Susurró. mira lo que no debiste ver. Y entonces vi. Por un instante todo se volvió oscuro, y en esa oscuridad aparecieron rostros, los de Joel, Fabián y muchos otros, hombres, mujeres y niños, todos con los ojos en blanco, atrapados en una especie de remolino de sombras. Sus bocas se abrían para gritar, pero no salía sonido alguno. Son nuestras voces, Dijo la bruja. nos dan su aliento y nosotros les damos eternidad. Yo grité, intentando zafarme, pero el suelo se abrió bajo mis pies. Sentí que caía, que me hundía en la tierra caliente. Entonces recordé lo que mi abuela me dijo. El aire no las mata, pero el fuego sí. Con todas mis fuerzas lancé la lámpara al fuego del centro. El aceite explotó y las llamas se elevaron como una ola. Las mujeres gritaron al unísono, un alarido que reventó mis oídos. El fuego se extendió por sus rebozos y sus cuerpos comenzaron a retorcerse. De sus bocas salieron sombras negras que se deshicieron en el aire como humo. Corrí sin mirar atrás mientras el cerro ardía detrás de mí. Sentí el calor en la espalda y el viento traía un sonido de alas rompiéndose. Cuando llegué al pueblo, el cielo ya clareaba. Mi abuela estaba esperándome en la puerta, con el rostro empapado de lágrimas. ¿Qué hiciste, muchacho?, me dijo, y yo solo pude responder, las quemé. Ella me miró en silencio y luego señaló al horizonte. Detrás del cerro, una columna de humo negro subía al cielo. Durante días, el pueblo olió a carne quemada y copal. Los perros dejaron de ladrar y las noches se hicieron silenciosas otra vez. A los pocos días encontraron a Fabián caminando por el camino viejo. Estaba desorientado, pálido, con los ojos normales, pero sin voz. Nunca volvió a hablar. De Joel nunca se supo más. Mi abuela murió al año siguiente. Antes de irse, me tomó la mano y me dijo, ellas no mueren del todo, solo duermen cuando las queman, pero el fuego no olvida a quien lo usa. Desde entonces, cada víspera de Día de Brujas, el aire en el pueblo cambia, se siente pesado como aquella noche, y a veces cuando el viento sopla desde el cerro, escucho entre las ráfagas una risa ronca, vieja y burlona. A veces creo que me están llamando otra vez, y cuando eso pasa, apago todas las luces. Mil gracias por llegar hasta aquí. Si te gustó, regálanos manita arriba, suscríbete, activa la campanita de notificaciones y déjanos tus comentarios, tus historias y sugerencias. No olvides compartir este video a más ángeles que amen el terror. Síguenos en Instagram, Facebook y ahora también en TikTok. Sigue disfrutando de las fiestas de octubre. Nos vemos en nuestra próxima entrega con más terror de Ángeles en la oscuridad.